Hola amigos, y en especial un saludo a Ran Feran, que es el autor el autor moral, el instigador de este vídeo. Ran Feran, que es un usuario de YouTube, me pidió, me solicitó, me sugirió muy amablemente que hiciese un pequeño resumen sobre los modos de fusión en Darktable, y aquí está. Así que iba a decir que lo prometido es deuda. Yo no he prometido nada, pero yo lo hago porque soy así. Así que, bueno, vamos a resumir muy brevemente qué es esto de los modos de fusión y cómo funcionan con algún ejemplito práctico. En realidad los modos de fusión es el resultado de que detrás de todos estos programas y de todos los programas de ordenador estén matemáticos, porque son cuestiones numéricas, hijos míos. La fotografía es un arte, pero detrás hay números. Detrás de cada color, de cada tonalidad, hay un código numérico y hay numeritos que se mezclan y juegan entre ellos para dar como resultado imágenes como las que vemos en nuestras fotografías. Cuando los matemáticos, los diseñadores de estos programas, empezaron a jugar con las posibilidades de edición fotográfica, de edición digital de imagen, se dieron cuenta de que además de simplemente mostrar los colores a partir de números, porque no dejan de ser eso, podían, ¿por qué no?, hacer juegos matemáticos con esos números. Podían sumarlos, restarlos, multiplicarlos, y a partir de ahí, de esa idea, surgen los modos de fusión. Los modos de fusión, que son muy comunes en programas como Photoshop o GIMP, también aparecen aquí en Darktable, y eso es una novedad bastante importante que lo diferencia de otros programas orientados al revelado digital de archivos RAW. En fin, vamos a ir viéndolos poco a poco con un par de modalidades de ejemplo que pueden ser orientativas. Simplemente no soy un experto, pero se pueden aplicar aquí perfectamente. ¿Qué es una capa? En primer lugar, aunque no sea tan aparente en Darktable funciona mediante capas. Las capas son, imaginaos un libro, cada hoja es una capa, o sea, se ponen unos encima. O imaginaos un corte transversal del planeta Tierra, que tiene un núcleo, tiene un manto y una corteza. Pues eso son capas que se superponen unas encima de otras. En fotografía, o en diseño digital, o como queráis llamarlo, en trabajo con imagen, las capas son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en montajes. Cuando recortamos un personaje de una foto y lo ponemos encima de otra foto, lo que estamos simplemente es poniendo una capa sobre otra, una encima de otra. Esto se hacía también antes de la era digital, mediante capas de acetato con imágenes, pues se podían añadir personajes a una foto, por ejemplo. Estas capas tienen varias posibilidades. Como os digo, los matemáticos le dieron vueltas al asunto y se dieron cuenta de que las capas podían jugar entre ellas y comunicarse entre ellas mediante cuestiones aritméticas, mediante juegos aritméticos de suma, resta, multiplicación, etc. Además de las capas, es importante tener en cuenta también lo que es la opacidad. Vamos a jugar un poquito con esta foto. En primer lugar, vamos a darle un poquito de contraste, cada pum, que sea aparente, que se vea bien. Vamos a jugar así. Antes, después, antes, después, antes, después. Vamos a apretar el botón mezcla y ya tenemos aquí el modo y la opacidad. La opacidad es importante porque, además de jugar con las capas de esta forma, podemos también hacer que una capa sea más o menos transparente y se superponga de una forma o de otra sobre las capas inferiores. Una cosa importante, que es una limitación lógica de este programa, es que cada plugin tiene una capa, no como en los programas más complejos, que podemos apilar todas las capas que queramos y con todos los efectos que queramos, incluso repetirlos. En Darktable cada plugin tiene solo una capa y una posibilidad de fusión, desgraciadamente, y sería una buena idea quizá que pudiésemos utilizar los plugins más de una vez para poder aprovechar las capas de una forma más completa, y que hubiese máscaras y pinceles, etcétera, etcétera, que lo he dicho ya varias veces. Vamos a empezar con los modos, que son los que tenemos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 modos de fusión diferentes. El primero de ellos es el modo normal. Simplemente consiste en apilar una capa encima de otra sin que se vea la de abajo. Si seguimos con la metáfora del planeta Tierra, pues la capa de la corteza está aplicada sobre el manto en forma normal, porque si estuviese transparente sería un cague ver debajo ahí la lava todo el día. O sea, en fin, me seguís.
La capa original se queda tapada por la nueva y no se ve. Puedo alterar eso mediante la opacidad y hacer que un efecto que puedo considerar exagerado se limite un poco. Ya vemos el antes y el después, el antes y el después, que es mucho más sutil, quitando la mezcla, antes, después, jugando con la opacidad. Vamos a resetear, ahí, 100%. El resto de modos, pues es bastante sencillo. Vamos poquito a poco. El modo aclarar es un modo que sirve para iluminar la fotografía. Vamos a ver cómo funciona. Ha conseguido una pequeña iluminación. Vamos a ver el antes y el después, el antes y el después, el antes y el después. Y lo que estamos viendo es que aclarar ilumina las zonas oscuras de la foto. ¿Vale? Este es el antes, veis la oscuridad y de repente la iluminación sobre las zonas más claras de la fotografía. Antes, después, antes, después. Si veis en el histograma, se produce un desplazamiento hacia la derecha porque la foto se está aclarando. Antes, después, con ese pequeño desplazamiento. Modo oscurecer hace exactamente lo contrario. Antes, después, antes, después, antes, después. ¿Vale? Produce también un derecheo, pero respeta las zonas oscuras y esta vez ataca a los medios tonos, oscureciéndolos. ¿De acuerdo? No sé si lo captáis, también ilumina un poco las altas luces. Por eso el derecheo en la parte derecha se va también hacia la derecha más y se rompen algunas luces. ¿Vale? Pero mueve medios tonos. Modo multiplicar, oscurece las zonas oscuras. Altas luces también, producen desplazamiento general hacia la izquierda. En el histograma, siempre teniendo como referencia el histograma, ¿vale? Es una cosa que para los que no estáis acostumbrados tenéis que aprender a controlar y a saber a interpretarlo correctamente. Produce un movimiento hacia la izquierda de todo el histograma, con lo cual la foto se oscurece tanto en las altas luces, en los tonos intermedios, como en las sombras, ¿vale? Mediante multiplicar. ¿De acuerdo? Media. Ya lo veis, aclara medios tonos de la fotografía. Antes, después, estoy dándole muy rápido, pero creo que veis así se ve mejor el efecto. Aclara medios tonos, levanta el histograma hacia arriba. Suma. Aclara muchísimo la fotografía, la rompe completamente. Bajando el histograma mucho. Bajando la opacidad mucho. Vamos a ver el efecto que produce. Aclara la fotografía, ¿vale? Tratando de respetar medios tonos, aunque ya veis que si lo aplico al máximo, patapum, revienta prácticamente toda la fotografía, aunque los tonos medios parece que los respeta un poquito más. Otro. Sustraer. Oscurece la fotografía. Es una resta matemática. Y ya veis el efecto de oscurecimiento. En medios tonos también, respetando altas luces un poquito. Y aquí tenéis el efecto. Su opacidad. 90, 100. Diferencia. ¡Oh! Ha pasado una cosa rarísima. Esto lo veremos después, cómo funciona diferencia. ¿Vale? Aquí hace un cálculo diferente, que es el contrario de suma. En suma, los píxeles de todas las capas que estén por debajo de la seleccionada con los de la capa seleccionada se suman. El resultado es una imagen más clara normalmente. Pues diferencia es el inverso del anterior. Los píxeles de la capa que está por debajo se restan de la capa de arriba, ¿de acuerdo? Y se produce este efecto ahora azul, pero bueno, veremos que se pueden hacer cosas con diferencia. Trama. Este modo aclara la fotografía, ¿vale? Se produce un derecheo de la fotografía y una bajada del histograma, ¿vale? Disminuye la información de color, disminuye el detalle, porque se aclara la fotografía,
¿vale? En altas luces sobre todo, también en medios tonos. Modo trama. Modo trama es un modo interesante de fusión bajando la opacidad. Solapar, cataplum, aumento drástico del contraste. Ya veis que el histograma ha bajado y ha aumentado tanto por derecha como izquierda. De este modo multiplica los valores de la fotografía, de la capa superior sobre la inferior, y el modo solapar pues exagera un montón el contraste general. Si mueve tanto a la izquierda como a la derecha, pues el resultado es un aumento del contraste. En teoría, además, una capa igual a la otra con modo solapar lo que hace es contrastar globalmente la imagen de una forma bastante bestia, pero bajando la opacidad te queda un contraste muy bien marcado y prácticamente listo para funcionar como podría ser con niveles. Lo que pasa es que aquí estoy marcando niveles sobre niveles, podría hacerlo con esto a 0 y el solapar me sigue aún así marcando un contraste bastante potente, bajando la opacidad. Ya lo dejo prácticamente niquelado. ¿Vale? Vamos a cambiar el histograma otra vez para trabajar sobre una foto contrastada. Modo